La palabra diezmo viene del latín decimus y se refiere a una décima parte, bien sea del dinero obtenido por jornada laboral o de una producción agrícola y pecuaria determinada. En tiempos feudales, era el tributo obligado que se le daba al rey de toda mercadería que pasase o produjese su territorio o reino, para que éstos pudiesen vivir en sus deleites. Igualmente lo mismo cobraba la Iglesia Católica a los que ella llamó sus creyentes, por mandato de Dios, entre comillas, según ellos. Y muchas de estas personas fueron obligadas a ser feligreses a la fuerza de dicha organización, y otras ingresaron bajo manipulación, es decir, ya se les estaba exigiendo un 40% de la producción, 20% para el rey y 20% para la Iglesia Católica. Pero veamos la realidad de dichas prácticas. Antes de empezar, debemos dejar bien claro que la palabra diezmo no proviene del latín, sino bíblicamente de diezmar o disminuir, y su origen no es del latín, sino del pueblo hebreo, llamada tzedaka, refiriéndose al aporte que el pueblo judío otorgaba y otorga voluntariamente aún hoy en día a los necesitados, por las bendiciones que les ha concedido el Todopoderoso, y en gratitud socorren a viudas, huérfanos y extranjeros. Incluso se habla en la Biblia de las primicias y de la entrega del primogénito de la producción animal, es decir, primer macho que le hubiese nacido a cualquier productor de ovejas o ganado vacuno, y se hacía por mandato del Todopoderoso, para enseñar al pueblo a practicar la justicia social, es decir, ser generoso, y así probar los corazones de los creyentes, tal como lo leemos en la epístola de Jacobo, o mejor conocido como Santiago. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Biblia versión, nueva traducción viviente. Esta práctica según la Biblia se le conoce como tzedaka y es practicada por el pueblo judío hasta el día de hoy y cuyo significado no es otro que justicia social y en el griego, eleimosini, misericordia, aunque el concepto no aparece en la cultura de Occidente, por lo tanto, no se le puede dar un concepto exacto. Esta práctica fue copiada y por supuesto manipulada por Occidente, como nos llaman los judíos, para beneficio personal y egoísta, que solo buscan dinero para sus deleites, valiéndose de múltiples artimañas, para así exprimir económicamente al creyente incauto, y como a éste no le gusta estudiar a profundidad la Biblia, lo hace presa fácil para estos transgresores de la palabra de Dios. El pueblo judío es consciente de su importancia y los beneficios económicos y espirituales que le otorga a la nación, y por ende, el beneficio que le otorga a cada ciudadano, además las consecuencias que les acarreó en el pasado por dejarla de practicar, tal como se lee en la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Y de allí el éxito económico del pueblo de Israel que observamos el día de hoy. Esta palabra tzedaka aparece más de 150 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la han traducido erróneamente como limosna. Pero nos surge una pregunta, ¿el por qué el judío lo hace? ¿Por qué no pone objeciones como si lo hacen los occidentales? La respuesta es sencilla. Se le puede preguntar a cualquier judío que representa la tzedaka o justicia social, y sencillamente te dirá, porque con esta práctica ellos rompen cualquier maldición o decreto en su contra, dictado por las huestes de maldad de los aires, maleficios de brujería hechos en su contra, y que no existe absolutamente nada mejor que la tzedaka para destruirlos o anularlos. Lo hacen porque es lo justo y correcto, de allí su importancia, es decir, si realmente crees o tienes fe de que fue Dios, Elohim, o Jehová, de que lo que posees es gracias a Él. Entonces serás bondadoso. Si crees que te han hecho brujería, destrúyela con la práctica de la tzedaka, busca algún necesitado y entrega bien sea
vestuarios nuevos, comida, medicamentos, a ancianos, y no te dejes influenciar por aquellos que dicen que esta práctica ya no es necesaria, que ha sido abolida. Ese consejo no viene de lo alto, es diabólico, satánico y terrenal. El mejor practicante de la tzedaká que ha existido fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Le dio de comer a multitudes, sanó a innumerables personas de muchas enfermedades y dolencias, incluso hasta incurables, y lo mejor de todo, no cobró ni un centavo. Son varios los casos narrados en la Biblia, donde leemos que hubo mendigos suplicando tzedaká, o como aparece en las Biblias, limosna, palabra esta, utilizada para manipular, y muy lejos de representar lo que realmente es la tzedaká. Es algo increíble e irónico que hoy en día los que estén haciendo esta obra encomendada por nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Dios sean los influencers y los creyentes estén tan dormidos y ocupados en buscar cosas materiales para sí mismos. Para justificarse y no dar el diezmo, viven enviando comentarios negativos, exhiben el fruto de supuestos pastores que muestran con arrogancia sus riquezas y pare de contar, para así decir que dar de corazón al necesitado ya no es bíblico, que eso era del Antiguo Testamento, utilizando para ello el siguiente versículo. Mateo capítulo 6. Versículos del 2 al 4. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Pero déjenme decirles que están totalmente equivocados en la aplicación de estos versículos a dichos influencers, por la sencilla razón que los que ayudan son otros que no quieren aparecer por ningún lado y utilizan a estos influencers como los intermediarios para tal labor social. Los influencers son humildes personas que han abandonado muchas cosas para hacer lo que hacen, pero sin los practicantes de tzedaká que están detrás de cada uno de ellos, les sería imposible realizar dichas obras sociales. Así que los influencers son sencillos y humildes servidores e intermediarios de los que no vemos por estar detrás de cámaras, así de sencillo. Dios bendiga a cada uno de estos influencers por su loable labor social, entre los cuales tenemos a MrBeast en los Estados Unidos, Manuel Conecta en Venezuela, Negro Está Claro en Colombia y muchísimos más que de antemano les pido perdón por no mencionarlos en este video. Si deseas saber qué tipos de tzedaká son mencionadas en la palabra de Dios, déjanos un comentario y con mucho gusto te responderemos. Recuerda el darle like a cada uno de los videos y si es de tu agrado el canal, suscríbete, así nos ayudas a proseguir haciendo videos instructivos y ser una alternativa diferente para aquellas personas que detestan la inmoralidad y el doble sentido y al mismo tiempo mostrar un auténtico evangelio. Recuerden, sean mansos como el ciervo y tenaces como el tejón para la defensa de la fe. Elohim los bendiga y guarde. Shalom, shalom.